Esta marca fue un game changer desde que salió al mercado. Su lema es Never Settle, que viene siendo nunca conformarse, pero en inglés. Seguramente que ya sabes de quién hablo, y sí señores, es OnePlus. Hoy revisaremos a fondo el último lanzamiento de la marca, el OnePlus 15R. Es el primer teléfono que sale al mercado con el ultrapotente Snapdragon 8 generación 5 y una batería enorme para que te dure todo el día. No te muevas de ahí que te cuento todos los detalles porque este quizás puede ser tu próximo teléfono. Soy Gunter, esto es GTEC MX y arrancamos ya. Y antes de seguir, te invito a suscribirte al canal, que no te cuesta nada, es gratis y a mí me ayuda un montón para que este canal siga creciendo y pueda subir contenido de todos tipos. Así que no esperes y corre a suscribirte. Y vemos que han incluido en la cajita porque la marca sigue la tendencia en el mercado de ser muy minimalista. Incluyen, por supuesto, el teléfono, manuales y guías de toda la vida, que esto no te lo vas a leer, el pinchito de toda la vida, acá que está, cable cargador con el color característico de la marca y gruesecito para que aguante la carga rápida, porque adicionalmente han incluido el cargador Superbox de 80 watts, este que está acá, y listo señores, no han incluido más nada. Y vamos al precio, que es lo primero que llama la atención siempre que vamos a buscar un dispositivo que rete a la gama alta y tenemos que saber si vale la pena o no lo que estás pagando por él. Por lanzamiento lo puedes encontrar en 14.999 pesos mexicanos, aproximadamente 699 dólares. Este telefonito se sitúa en ese punto dulce en que obtienes potencia de sobra sin tener que vaciar tus bolsillos. Y antes que me digas si está caro o no, te voy a contar más detalles para que al final me des tu valoración. En el diseño, los de OnePlus han refinado su estética. Apuestan por un minimalismo con un toque de modernidad. Está hermoso, señores, por donde quiera que lo veas. Hay dos colores, el negro de toda la vida, que se nos falla, y el verde menta, que se ha convertido en el nuevo estándar de todas las marcas, porque todas las marcas lo sacan. Marco de aluminio plano en el mismo tono del panel trasero, atractivo módulo de cámara que complementa el diseño minimal de este teléfono, el reconocible logo tono sobre tono al centro. Es un teléfono mediano, son 163.41 por 77.04 y no es el más delgado del mercado, son 8.30 de peso, 214 gramos el negro y el verde menta un gramito más. Del lado izquierdo tienes una tecla que la marca ahora le llama Plus Key. Aquí tú vas a poder elegir qué función ejecutar entre varias alternativas que tiene. Desde abrir el Mind Space, que es una especie de scrapbook con inteligencia artificial, para activar el sonido o la vibración, no molestar cámara y la linterna también y otros más que puedes encontrar. Del lado derecho tienes subir y bajar volumen, la tecla de encendido que si la dejas sostenido te va a activar el Google Gemini. Porque sí, señores, este tiene mucha inteligencia artificial y el lector de huella lo tienes en la pantalla, rápido y preciso, lo que esperas para una marca de este nivel. Abajo la bocina, tarjeta SIM Dual y la entrada USB-C. Este telefonito aguanta bastante, tiene certificación IP68 e IP69K, lo que significa que aguanta polvo, agua, sin que se inmute. En el diseño, señores, le han atinado. La marca no pierde ese toque minimalista y único que la ha caracterizado. ¿A ti qué te parece? Yo le doy un 10, ¿tú cuánto le darías? La pantalla te va a dejar encantado porque es un panel AMOLED de 6.83 pulgadas, 1.5K, con una representación exquisita de colores DCI-P3 al 100%. Son 2800 píxeles por 1072, esto significa Full HD Plus, y son 450 ppi. Los bordes, como pueden ver, milimétricos y totalmente simétricos para aquellos que les encanta que esté todo parejito. Son 165 Hz de tasa de refresco, aquí todo fluye como debe ser. Trae un chip con una respuesta táctil dedicada de 3200 Hz, ultra sensible y ultra receptivo. Esto para los gamers es una delicia porque cada toque se registra con precisión y no vas a tener toques fantasmas. Se ve perfectamente en exteriores, trae 1800 nits de brillo y puede llegar hasta 1 nit de brillo. Con la protección puedes estar tranquilo porque trae Corning Gorilla Glass 7i, así que aguanta de todo. La pantalla también trae certificación TÜV Rheinland, sobre todo porque ahora que pasamos tanto tiempo en la pantalla es importante protegerte la vista. Es una pantalla que vas a disfrutar muchísimo para consumir contenido, navegar en las redes, ver videos o jugar a tus anchas. Vaya que esta pantallita está a la altura de cualquier gama alta y pagando menos de la mitad. En potencia es donde este telefonito marca la pauta. Tren a nivel mundial, es el primer teléfono que lo lleva el Snapdragon 8 generación 5, que trae un CPU de 3.5 GHz, es decir, que aquí no hay nada, ni juego, ni aplicación que se te resista.
Tiene un 36% de CPU mejorada, un 11% de mejora en el GPU y un 46% de rendimiento mejorado con la inteligencia artificial. En la capacidad viene con 12 GB de RAM del tipo DR5X Ultra, perfecto para tener 20 aplicaciones abiertas sin ningún problema y que no batalles. Y de almacenamiento hay dos versiones, 256 GB y 512 GB. Esta es la de 512, del tipo UFS 4.1, es decir, de las más rápidas que hay en el mercado. No puedes expandir la memoria, así que si tú eres gamer intensivo y te gusta bajar mucho, te recomiendo ir por la versión de 512 GB. En gaming, señores, con su motor de hiper renderizado, puedes jugar Genshin Impact o Warzone a 120 FPS estable con una fluidez que te va a dejar pasmado. Este teléfono es para gamer exigente o para gente que necesite mucha potencia, de esos que editan a 4K todo el tiempo, pues con este teléfono no te lo vas a sentir. Otra cosa que le va a encantar a los gamers es que tiene un giroscopio de grado militar. Alcanza una precisión de más o menos 4000 dps. Esto significa una captura precisa de movimientos todo el tiempo. Te dejo aquí a un ladito algunos benchmarks sintéticos con los juegos más populares que hay en la red, los más demandantes, para que veas cuál es el performance de este ultra potente Snapdragon 8 generación 5. Y vayamos al control de la temperatura, porque con un procesador tan potente pues es evidente que va a disipar mucho calor. Trae un sistema de enfriamiento por cámara de vapor de 5704 milímetros cuadrados que mantiene el teléfono más frío que tu ex. Pero ahí no para todo, porque hay muchas marcas que tienen el sistema de vapor y no funciona tan bien. Trae un sistema de refrigeración de pantalla, la marca le denomina Cryo Velocity Aerogel, de grado aeroespacial, que evita que el calor alcance la pantalla. Y por último, trae aquí detrás una capa de grafito de alta eficiencia que permite disipar el calor residual de forma rápida y muy suave. Así que no vas a tener ningún problema con el manejo de calor en este telefonito, aunque estés jugando juegos muy demandantes o le des mucha caña en cualquier actividad que decidas hacer. En las cámaras, los de OnePlus han ido directo al grano. Aquí no hay rellenos innecesarios. La marca se enfocó en la calidad en lugar de la cantidad. El sensor principal es Sony de 50 megapíxeles con estabilización óptica. Si tienes condiciones de buena iluminación, las fotos exteriores, las fotos de paisajes te van a quedar perfectas, porque la inteligencia artificial también te echa la mano. Las fotos nocturnas con este telefonito son una joya gracias al motor Detail Max Engine, así que si eres de los amantes de andar tomando fotos de noche, con esto estás más que cubierto. El segundo sensor, y para mí uno de mis preferidos, es el ultra gran angular de 8 megapíxeles. El ángulo de visión es de 112 grados, así que todo el mundo va a salir en la toma, y sobre todo para fotos de ciudad donde tienes poco espacio entre tú y el objetivo, este ángulo de visión te saca de un apuro. Y para los amantes de la selfie o crear contenido con la cámara frontal, trae un sensor de 32 megapíxeles con enfoque automático. El nivel de detalle en la piel con esta cámara es de lo más normalito del mundo. Las fotos quedan bastante bien y tiene una buena regulación de la exposición. Y para no andarte contando, mejor te dejo una muestra de vlogging para que me digas a ti qué te parece la calidad de video, la estabilización de este lente frontal y también la calidad de audio de los micros nativos de este telefonito. Este es un test de vlogging con la cámara frontal de este telefonito. Son 32 megapíxeles. Puedes grabar a 4K a 30 FPS. Aquí pueden ver la calidad del audio, la calidad del video, la estabilización del mismo y la calidad de la imagen. ¿Qué les parece? En video podrás grabar a 4K hasta 120 FPS, algo que antes solo veíamos en teléfonos de más de 25.000 pesos, y trae un modo súper estable que te va a encantar. Y no te cuento más y te dejo una muestra de video panorámico para que veas la calidad a 4K, y también te dejo una muestra de video caminando para que puedas apreciar la estabilización óptica. La batería es la especificación que rompe con el mercado, y es que en esta gama no es común que tengan 7400 mAh. Sí, señores, esto es lo que tiene el OnePlus 15R.
Te da autonomía para 2 días de uso por muy intensivo que sea tu uso y hasta 4 días si lo usas en modo moderado. Y han incluido el cargador Superbox que pasa de 0 a 50% en tan solo 22 minutos. Así que olvídate de vivir pegado al cargador. Los de OnePlus desde toda la vida se han caracterizado por tener la mejor carga rápida del mercado y lo han seguido manteniendo en casi todos sus teléfonos. En software trae la capa de personalización de la marca Oxygen OS 16 basado en Android 16. Para mí es una de las más fluidas, totalmente minimalista, enfocada en la experiencia de usuario, que es al final lo que buscamos casi todos en un teléfono. Parte de las cosas más puntuales que me gustaría destacar es el famoso Mindspace. ¿Qué significa esto? Que vas a tener una especie de scrapbook con inteligencia artificial donde tú vas a capturar la pantalla. Dependiendo de dónde estés, si estás navegando, si estás en alguna página, alguna aplicación, puedes resumir, puedes preguntar de lo que esté capturando en la pantalla y se guarda y puedes armar carpetas organizando toda la información. Muy útil para tener todo perfectamente organizado. Otra cosa que me gusta, que no lo ves en el día a día, pero notas que es muy rápida la navegación, es que tiene el AI Smart Link, que permite que tu teléfono se adapte instantáneamente a las necesidades de cada aplicación. Es decir, que sin importar la aplicación que estés usando, vas a tener la mejor conexión posible. Y este telefonito trae Google AI Pro, que te da 2 TB de almacenamiento en la nube durante 3 meses. Podrás testear todas las funciones que quieras y usar esos 2 TB por 3 meses de forma gratuita. En resumen, señores, el OnePlus 15R no es un celular más, es la compra inteligente para este 2026 que apenas va empezando. Si quieres un teléfono con especificaciones de un gama alta y un precio de gama media, este puede ser la opción que andas buscando. Trae toda la potencia que necesitas e incluso un poco más de lo que esperas para esta gama. Bastante más. No tendrás ninguna queja, ni incluso los gamers más exigentes con el Snapdragon 8 generación 5 y por supuesto su sistema de enfriamiento pone la cereza del pastel para que este telefonito no se convierta en una estufa si eres de lo que te gusta estar pegado al juego todo el día. Y ya para terminar de rematar, la enorme batería de 7400 mAh que te da para varios días de uso. Así que este celular es perfecto para los usuarios de uso intensivo y sobre todo para los gamers ultra exigentes. ¿Tú a quién se lo recomendarías y con cuál lo pondrías a competir? Esto ha sido todo, amigos. Espero que te haya resultado de utilidad el video sobre el OnePlus 15R. Si así fue, deja tu like, comparte con tus amigos para que más gente se entere de este hermoso telefonito. Y si no te has suscrito al canal, ¿qué esperas para hacerlo? Que me encantaría tenerte de vuelta cada semana que subo video de todos tipos. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.